Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Lais Urquiza, María Quintero y quien les habla Jenny Soler. En este video les hablaremos sobre el análisis de la película Milagro de la Celda 7, donde en esta película encontramos la historia de Memo, un hombre que tiene una condición mental y su hija Ova de 6 años. La vida de Memo toma un vuelco cuando él es condenado debido al asesinato de la hija del comandante en 1983. En este episodio de la vida de Memo, pues él entra al séptimo distrito y se encuentra con unos compañeros de celda que empiezan a tratarlo con odio y desprecio por su condición. Sin embargo, a raíz de que pasa el tiempo y lo van conociendo, se dan cuenta de que no es ningún asesino y que es simplemente una equivocación. Ahí se dan cuenta del gran corazón que tiene Memo y ayudan a salvar su vida. Para dar continuidad a nuestro análisis y luego de esta pequeña síntesis, quiero decirles y contarles que nuestro análisis va a estar dividido por algunas secciones. La primera sección será el universo de toda nuestra investigación o de todo nuestro análisis. Después tendremos algunas unidades de análisis, posteriormente tendremos las categorías, seguidamente tendremos las subcategorías y ya cerraremos con algunas conclusiones y algunos teóricos. Para iniciar el análisis, hablaremos sobre el universo y nosotras centramos nuestro universo en el suceso de la vida de Memo. A continuación hablaremos de las unidades de análisis. En primer lugar tenemos la escena de afecto. Es una de las escenas más conmovedoras, el amor que se tiene de padre a hija. Es aquella en la que Memo abraza a su hija, Ova, con ternura, con transparencia. Es un vínculo entre padre e hijo, sino que también rompe los perjuicios hacia las personas en condición. A través de un gesto sencillo se revela lo esencial del amor incondicional, ese que no necesita palabras ni explicaciones, solo presencia, mirada y abrazo. Es un momento que nos recuerda que el afecto es una fuerza poderosa incluso en medio del dolor y la injusticia. En estas escenas de afecto nos damos cuenta el amor que se tiene de padre a hijo y todo lo que sucedió a la hora de Memo alejarse de Ova. Segundo, identificamos la ausencia de un defensor adecuado. Memo enfrenta un proceso judicial sin que nadie lo represente de una forma afectiva. Hay una evaluación de su discapacidad, no solo la asigna un abogado capacitado, y peor aún, las decisiones que se toman sin que él la comprenda lo que está ocurriendo. Esta situación representa una violencia clara de un debido proceso, un principio fundamental del derecho penal garantizado por Eugenio Saforino, que establece todo acusado debe tener su defensa real, técnica y eficaz. También señala esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como una persona no comprende el proceso y no cuenta con el apoyo jurídico adecuado, se vulnera su dignidad y su derecho a un juicio justo. En un milagro de la celda 7, esta omisión es un error menor. En el punto de partida desde la escena de la injusticia, la falta de un defensor comprometido contribuyente directamente con la condena de Memo, lo que demuestra de cómo la injusticia puede fallar, no solo por lo que se hace, sino por lo que se omite. En tercer lugar, encontramos el estigma social hacia la discapacidad. En la película, Memo es constantemente juzgado no por lo que hizo, sino por cómo es. Desde el primer momento, las autoridades, el juez, el fiscal, incluso algunos guardianes, lo ven como un ser indefenso, incapaz de defenderse o incluso de entender lo que pasa. Esta actitud refleja lo que teóricamente Martha Nussbaum llama negación de capacidades, cuando la sociedad no valora lo que una persona con discapacidad puede hacer, sino que asume automáticamente que no es funcional. Además, según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades de la ONU, esto es una forma de discriminación estructural. Las instituciones no están preparadas para incluir ni para respetar. En resumen, el caso de Memo muestra cómo la discapacidad no es el problema. El verdadero obstáculo es la forma en la que la sociedad responde ante ella, con prejuicio, exclusión y falta de empatía. En la cuarta categoría que analizamos es la transformación social en el encierro. Al inicio, los compañeros de la celda de Memo lo rechazan, lo juzgan sin conocerlo y lo tratan como si fuera culpable. Sin embargo, a medida que descubren su verdadera historia y su forma de ser, ocurre una transformación profunda. Pasan del perjuicio a la empatía y de la distancia a la solidaridad. Esta transformación se puede analizar desde dos referentes teóricos. En primer lugar, tenemos a Paulo Freire, quien plantea que la conciencia crítica se despierta en el diálogo y en la experiencia compartida. En este caso, los reclusos comienzan como a cuestionar la injusticia del sistema a través de su convivencia con Memo. En segundo, tenemos al siguiente teórico que se llama Erving Goffman, con su concepto de instituciones totales. Describe como espacios cerrados como la cárcel pueden despersonalizar, pero también generar nuevas formas de identidad colectiva. Esta categoría demuestra que incluso en contextos de encierro y opresión, la empatía puede generar transformación social y colectiva. Ahora hablaremos de la primera categoría, que es el amor como un vínculo afectivo primario, que se manifiesta en la profunda relación entre Memo y su hija Ova. A lo largo de la película vemos como múltiples escenas donde el cuidado, el juego, la protección, la ternura construyen un lazo emocional sólido. Este tipo de vínculos no solo proporciona seguridad emocional, sino que también resiliencia frente a un sufrimiento. Desde lo teórico, este fenómeno se explica a través de la teoría de apego de John Bowlby, quien afirma que el apego temprano entre el cuidador y el niño es esencial para su desarrollo emocional saludable. Además, Donald Winnicott completa que esta idea con el concepto del cuidado suficiente. Es decir, que aquel
que aquel amor no debe ser perfecto, pero sí constante, sensible y protector. Esta categoría también nos recuerda que más allá de las limitaciones cognitivas, el amor auténtico es la forma poderosa de la comunicación, protección y dignidad humana. Otra categoría clave en este análisis es la exclusión e injusticia social. En Milagro de la celda 7, Memo es condenado sin pruebas contundentes, sin una defensa adecuada y sobre todo sin que respeten sus derechos como persona con discapacidad. Esta situación no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo las estructuras sociales y judiciales reproducen la exclusión. La teoría de Nancy Fraser habla de la injusticia estructural, un concepto que combina la falta de distribución y con la falta de reconocimiento. En el caso de Memo, ambos tipos de injusticias están presentes. Se le niega una defensa justa y se le juzga por su condición, no por sus actos. Esta categoría también se articula con los derechos humanos. Según la Corte Interamericana, un sistema judicial que excluye, discrimina o no garantiza condiciones de igualdad reproduce violencia institucional. Analizar esta categoría nos permite ver que la justicia no es solo el fallo de un juez, sino el resultado de un sistema que no reconoce a todos por igual. Una categoría que también analizamos es el lenguaje despectivo como forma directa de estigmatización hacia la discapacidad. A lo largo de la película, varios personajes, incluidos funcionarios judiciales, guardianes y hasta reclusos, al inicio se refieren a Memo como expresiones como idiota, loco o ese no entiende nada. Estas palabras no solo son ofensivas, sino que también revelan una visión profundamente discriminatoria. Reduce su identidad a una supuesta incapacidad. Nos estamos dando cuenta que este tipo de lenguaje refuerza estereotipos negativos y deshumaniza. Según la psicología social, el lenguaje tiene poder performativo. No solo describe la realidad, sino que la construye. En este caso, el uso de etiquetas despectivas justifica el maltrato y la exclusión. Desde el enfoque del derecho humano, este tipo de trato verbal es considerado de una forma de violencia simbólica, porque no golpea el cuerpo, pero sí la dignidad. Mostrar y codificar estas expresiones en el análisis permite evidenciar cómo el perjuicio hacia las personas con discapacidad se instalan también en lo cotidiano a través de las palabras. Una categoría muy significativa en nuestro análisis es el cambio de actitud de los compañeros de celda frente a Memo. Al principio, los reclusos lo rechazaban, se burlaban de él o culpaban sin conocer los hechos. Sin embargo, a medida que descubren su verdadera historia y su forma de ser, comienzan a verlo como un ser humano, noble, inocente y profundamente vulnerable. Este giro en sus actitudes representa una transformación social que ocurre dentro del encierro, un espacio que normalmente refuerza la violencia, pero que en este caso se convirtió en un escenario de solidaridad. Una subcategoría esencial en este análisis es el apego filial que se refleja en la relación profunda y amorosa entre Memo y su hija Ova. Desde las primeras escenas observamos una conexión basada en el afecto, la cercanía emocional y el juego y la protección. Ova no solamente reconoce a Memo como su padre, sino como una figura de seguridad y su base emocional. Este tipo de vínculos se explica desde la teoría del apego propuesta por John Bowlby, quien afirma que el apego es un lazo emocional duradero que conecta al niño con su cuidador principal y permite sentirse seguro para explorar el mundo. En la película vemos que a pesar de las dificultades, Ova nunca duda del amor de su padre ni de la inocencia de él, lo defiende, lo cuida y lucha por él, incluso cuando los adultos lo abandonan. Esto demuestra que su vínculo no depende de la lógica ni el juicio externo, sino de una confianza afectiva construida desde la experiencia cotidiana. El apego filial en esta historia nos permite comprender cómo el amor puede ser una forma de resistencia frente a la injusticia y cómo ese lazo tan humano es capaz de sostener la esperanza incluso en los momentos más dolorosos. Hablando de la otra subcategoría clave, este análisis la falta de garantías procesales, evidencia desde el inicio del juicio contra Memo. A lo largo de la película, observamos cómo se le niegan los derechos básicos de todo acusado. No cuenta con una defensa técnica adecuada, no se realiza una evaluación de su condición mental y el proceso avanza con una presión política evidente. En el caso de Memo, estos principios son violados sistemáticamente. Se le condena más por su diferencia que por pruebas. Esta falta de garantías no solo lo excluye, sino que lo convierte en víctima en un sistema que castiga la vulnerabilidad. Una subcategoría que analizamos en profundidad es el prejuicio institucional. En el Milagro de la celda 7, este prejuicio se evidencia en cómo las autoridades, como el fiscal, el juez y hasta los guardias no ven a Memo como un ciudadano con derecho, sino como un sujeto inútil o sospechoso solo por su discapacidad. Este tipo de prejuicio no es individual ni aislado, se trata de una forma de discriminación sistemática que ocurre dentro de las instituciones del Estado, como lo explica Martha Nussbaum desde su enfoque de capacidades. Ella plantea que el verdadero problema no está en la persona con discapacidad, sino en la sociedad que no crea condiciones para que pueda desarrollarse con dignidad. En la película, nada de eso sucede. Memo es infantilizado, silenciado y finalmente condenado sin que se reconozca su condición ni se adapte el proceso judicial a sus necesidades. Una de las subcategorías más emotivas y poderosas en este análisis es la empatía entre pares, especialmente entre los reclusos que comparten la celda con Memo. Al principio, la reacción del grupo es de rechazo y burla. Lo ven como un loco, como un estorbo, pero esta percepción cambia radicalmente cuando conocen la verdad detrás de la historia y descubren su nobleza y su ternura, su amor incondicional por su hija. Esta transformación ocurre gracias a la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir su dolor como propio.